Cuéntanos un poco para ir desarrollando esta conversación, Adrián. ¿Cuáles son las tendencias que podemos identificar en nuestro país? Las compartidas y las no compartidas con el resto del mundo, porque cada vez que hablamos de esto hay que decirlo, la desinformación no es un asunto exclusivo de Venezuela, es un problema global que hay que enfrentar para poder tener herramientas para informarnos de lo que pasa realmente en el mundo y en nuestros entornos. De esas tendencias, de lo último que ha salido en materia de desinformación y de manipulación de información truncada de algún modo, falseada, ¿qué hay parecido a lo que estamos viendo los venezolanos con el resto del mundo y qué casos particulares habría que destacar? Mira, en términos generales, yo creo que la llegada de la inteligencia artificial generativa, es decir, este tipo de inteligencia artificial con el cual se crean imágenes, con el cual se crean videos y en muchas ocasiones también notas de voz que parecieran atribuibles a cierta persona, pero realmente son sintéticas. Yo creo que esa es una tendencia global. Es un problema en el cual hay mucho trabajo que hacer, hay que explicarle muchas cosas a nuestros escuchas, a nuestras comunidades, etcétera, porque tiende a haber mayor cantidad de supuestas fuentes en redes sociales que informan sobre ciertos contenidos y esas fuentes realmente están difundiendo contenidos de muy mala calidad. Yo creo que esa es una tendencia global. A nivel nacional veo que hay algunas características bien específicas, hay algunos grupos políticos muy interesados en amplificar de forma coordinada rumores y también desinformación, de alguna manera para tratar de posicionar sus agendas políticas. Y también nosotros vemos que hay un repunte en, bueno, la mayor capacidad que tienen estafadores para intentar engañar a la gente y para de alguna manera robarle su dinero, ¿no? En distintas escalas de estafa y en distintas operaciones que se están haciendo en este momento. Hay como un ABC, ¿no? Que se ha desarrollado, que hay organizaciones que han hecho un esfuerzo de poner al alcance de millones de usuarios y usuarias a nivel del mundo y en nuestro país también, incluyéndolos a ustedes, a la gente de Cotejo, de Medianálisis, de espaja.com, de un montón de plataformas dedicadas a chequear, a verificar cuando sale información que pudiera ser falseada, a que la gente pueda identificarlo, a distinguir lo verdadero de lo falso. Ese ABC pareciese que se va quedando corto con esto que apuntas de la evolución, porque los que modifican los contenidos también evolucionan. Entonces, ¿qué cosas de ese ABC básico hay que mantener como para protegernos, como para poder identificar qué contenido es real o hasta dónde y cuál no, o al menos puede ser confiable, y qué cosas nuevas habría que agregar en esa verificación que podemos hacer o los cuidados, en la prevención que podemos tener para no terminar siendo canales de amplificación de desinformación? Sí, mira, tradicionalmente se ha hablado sobre la necesidad que hay de explicarle a las personas que debe verificar, que deben detenerse cuando uno recibe un cierto contenido y tratar de alguna manera de ser crítico, de tener un pensamiento crítico y de indagar en fuentes oficiales a ver si estamos ante una información verdadera o ante un rumor o ante una desinformación, ¿ya? Con la llegada de este tipo de tecnologías, inteligencia artificial, actividades de manipulación de redes sociales que se hacen y también se desarrolla mucho en Venezuela, cada vez es más difícil. Yo pienso que es muy importante que las personas comprendan que ya es necesario dar un paso más allá, que es necesario como que subir el escalón al momento de consumir contenidos informativos y que ya no basta simplemente con ver algo en redes sociales una vez, porque podría ser un bulo, podría ser un video creado con inteligencia artificial. Es muy importante tener más cuidado al momento de informarnos. Es importante tener un listado de fuentes generalmente confiables, porque no te digo que todos los medios de comunicación
bueno, en algún momento cualquiera de nosotros se puede equivocar, ¿ok? Pero yo creo que es muy importante que las personas tengan una especie de curaduría de fuentes confiables, que generalmente son medios rigurosos, periodistas rigurosos, que se esfuercen en verificar. Y yo creo que promover esa cultura puede hacer que la sociedad civil venezolana contenga el fenómeno de la desinformación. Es muy importante eso. Más allá de las emociones que intervienen en las decisiones que tomamos a la hora de compartir o no un contenido y la conciencia de esas emociones, cómo en ese pensamiento crítico poder identificar intereses detrás y cómo eso puede ayudarnos precisamente a hacer esa contención de aguantarnos y no como locos compartir, sobre todo el así como me Mm. llegó, lo envío, ¿no? Que es como las frases típicas en algunos contenidos, pero que ya no aparecen y siguen multiplicándose algunas cosas. Sí, fíjate que las emociones es precisamente explotar las emociones, es una técnica para darle viralidad a ciertos contenidos que son rumores o que son desinformación, ¿ya? Eh, y eso es algo que nosotros hace mucho tiempo, hasta en el año 2020, 2019, nosotros le decíamos a nuestras comunidades, si ves que te llega una cadena de WhatsApp que dice, reenvía esto, te están ocultando algo, ese tipo de lenguaje muy emocional precisamente se utiliza para aumentar la viralidad, para que las personas le presten atención a ciertos contenidos. Pero más allá de las emociones, Iraní, yo creo que hay algo muy importante de lo cual tenemos que hablar, que son los sesgos, ¿ok? Si yo soy, por ejemplo, una persona que es vegetariana, ¿ya? Voy a tener una tendencia a amplificar, a compartir todo tipo de contenido que sea de tipo vegetariano, por decirlo de alguna manera, para clasificar a la persona en algún tipo de grupo. Y en algunas ocasiones tengo que tener mucho cuidado porque si ese tipo de contenido refuerza mis propias creencias, yo voy a tener mayor probabilidad de compartir ese contenido sin verificarlo. Eso aplica no solamente a ser vegetariano, sino también a distintos grupos políticos, distintos grupos de opinión, ¿ok? Entonces, en el caso de Venezuela, hay algo que a mí me preocupa mucho, que es que ciertos grupos simplemente difunden contenidos que pueden ser desinformativos y hay muchas personas que los amplifican solo porque pertenecen a ese grupo o porque refuerzan sus sesgos. Yo creo que es muy importante tener una diversidad de fuentes lo más objetivas posible que te muestren las dos caras de la moneda para poder tomar mejores decisiones. Adrián, ¿algún caso emblemático, particular de los últimos tiempos que valga la pena destacar como para identificar con claridad los modus operandi de quienes podrían estar detrás de estas prácticas de desinformación? Mira, no te voy a dar un caso en particular, sino una familia de casos que yo creo que nosotros comenzamos a ver durante el año 2025, videos de cosas que realmente no han ocurrido, creados con inteligencia artificial, en particular con, bueno, algunas herramientas, las herramientas con las que se crean videos de inteligencia artificial de Google, que es bastante común, bastante usual. Hay muchas personas que se confunden, especialmente si ven el video muy pequeño, ¿no? Hay muchos de nuestros tíos, tías, abuelos, madres, que tienen bastantes dificultades para ver este tipo de contenidos o para poder identificar que son contenidos sintéticos. Eh, yo creo que bueno, es necesario que estas personas que tienen dificultad para identificar contenidos creados con inteligencia artificial tengan un vínculo bien fuerte con familiares, con amigos que podrían ayudar a identificar cuando se trata de un video eh, fabricado, totalmente sintético, e incluso con organizaciones de verificación que nos dedicamos a esto. El problema es, Iraní, que son tantos videos, tantos contenidos sintéticos que inundan las redes sociales, que es humanamente imposible que las organizaciones de verificación puedan contrarrestar y puedan indexar a todos. Cualquiera de estos videos se puede crear en cuestión de segundos y yo creo que
eventualmente la sociedad civil va a comprender que existe este fenómeno y bueno, yo creo que también puede haber una afectación en la confianza que tengamos en noticias verdaderas que se difunden en redes sociales, pero que, bueno, las personas van a decir, no estoy seguro si es un contenido creado con inteligencia artificial o no. Por eso es que es muy importante que las personas estén conectadas con fuentes confiables que no les mientan, que siempre estén reportando y verificando contenidos reales. Hace unos días, un par de semanas quizás, el CEO de Instagram ofrecía algunas reflexiones, entre ellas decía, ha muerto el feed de Instagram, ¿no? Porque cada vez es más difícil distinguir de lo que se publica qué es real y qué no, qué se hizo o se modificó con inteligencia artificial, apelando a todo el elemento estético que era tan relevante en algún momento en esta red social en particular. Hay algunas que intentan mantener algunos controles para advertir a los usuarios de que hay contenido creado con inteligencia artificial. No todas lo tienen. ¿Cómo distinguir este fenómeno en el que, bueno, no sé si es que ahora vamos a tener que buscar la imperfección en una imagen para saber que quizás sea real porque no es perfecta, en un mundo donde todo el mundo retoca con inteligencia artificial lo que hace, desde lo que escribe, lo que fotografía, lo que pinta, lo que diseña, etcétera? ¿Cómo distinguir ese uso de inteligencia artificial que supone mejoramiento de algunos contenidos, curaduría de algunos contenidos, como algunos quieren llamarle, de este contenido generado con la intención de engañar y manipular? Bueno, eso que estabas diciendo es algo muy, muy interesante, ¿no? Fíjate que existen algunas herramientas que permiten, con cierto grado de seguridad, conocer si una imagen o un contenido fue modificado, retocado o fabricado con inteligencia artificial. El problema de estas herramientas es que a veces generan falsos positivos y falsos negativos, es decir, contenidos reales, pero retocados levemente con inteligencia artificial, aparecen como, ¿saben? Con una bandera que dice, esto tiene algún grado de inteligencia artificial. Y hay personas que se confunden, como al igual hemos visto fotografías creadas con inteligencia artificial que cuando las pasamos por esas herramientas, en algunas ocasiones, aparecen como fotografías reales. Entonces, es un problema muy complejo. Las herramientas pueden servir para ayudarnos a tantear, pero yo creo que más allá del uso de herramientas, Iraní, es muy importante el pensamiento crítico, porque el problema no se limita solamente a los contenidos creados con inteligencia artificial. El problema va mucho más allá. Y yo creo que a mí me preocupa, más allá de la llegada de contenidos creados con inteligencia artificial, me preocupan mucho estos bulos tradicionales en el mundo de la verificación, lo llamamos shallow fakes, que son básicamente bulos que no usan inteligencia artificial, mentiras como, por ejemplo, textos por WhatsApp que se difunden diciendo, por ejemplo, durante procesos electorales que ganó tal o cual candidato y que las personas repiten sin verificar o sin tener pensamiento crítico y sin ver que ni siquiera está firmado por nadie. Yo creo que ese tipo de bulos tradicionales no los hemos superado todavía y ahora se nos une el problema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que sí, es muy importante que las personas tengan pensamiento crítico porque el problema es mucho más grave de lo que la gente suele creer. Adrián, ¿qué opciones puede tener la gente si aún pues, sienten que no manejan del todo el tema, que necesitan una ayuda y no necesariamente tienen a un familiar que maneje mejor la tecnología y le pueda ayudar a verificar? ¿Dónde pueden acudir o qué cuentas seguir? ¿Qué recomendaciones les podemos dar para que tengan el ABC a mano de cómo verificar un contenido antes de difundirlo? O hacerse de esa lista confiable si va a usar plataformas digitales de fuentes para ver hasta dónde es verdad o mentira lo que les está llegando al celular, porque además que tengamos celulares inteligentes potencia un montón la difusión de contenidos, porque no hay que esperar a llegar a casa y prender la computadora, es que nos llega a la mano. Claro. Mira, yo creo que la respuesta que tenemos que tener como sociedad civil a este punto
se puede clasificar en tres distintas capas, ¿no?, de respuesta. En primer lugar, es necesario comprender el problema, más allá de saber cómo confrontarlo, saber a quién acudir, etc. Hay que comprender que hay una nueva realidad y ciertamente hay una gran parte de la población que no entiende todavía y que apenas está comprendiendo que llegó algo que se llama inteligencia artificial, que está, bueno, de alguna manera contaminando lo que nosotros vemos informativamente en redes sociales. En segundo lugar, creo que hay ciertas personas, ciertos grupos de personas que pueden estar interesados en tener capacitaciones, comprender un poquito más cómo darse cuenta, cómo saber cuando una información es falsa o engañosa. Para ello, hay organizaciones como Cazadores de Fake News que publica videos explicando cómo se hacen, por ejemplo, búsquedas inversas, que son técnicas para saber la primera aparición de una imagen y saber si está descontextualizada o no, y muchas otras técnicas. Y hay yo creo que otra capa que es imprescindible mencionarla, que es si usted no sabe o todavía no ha aprendido a verificar, cuente con organizaciones como Cazadores de Fake News. Tenemos una gran comunidad de voluntarios, de personas que se nos acercan, que nos envían consultas a redes sociales, a nuestro chatbot en WhatsApp, y básicamente necesitamos a estas personas que nos ayuden a monitorear, ¿ok? Si ven algo viral, envíennoslo y seguramente nosotros, o sea, si es un contenido bastante viral y relevante, podríamos hacer un desmentido y mantener informada a nuestra comunidad.